yo quisiera que miremos cómo este pasaje de Éxodo 19 efectivamente está llamando al pueblo de Israel a la adoración. Y este pasaje, mis hermanos, que nosotros acabamos de leer, es una representación de lo que es el culto al Señor. Vemos en este pasaje que Dios manda a su pueblo a congregarse en un lugar específico. Este lugar específico era el monte Sinaí. Entonces, en ese lugar específico, Dios le da un mensaje específico a Moisés para que Moisés vaya y hable ese mensaje que Dios le dio al pueblo. Entonces Moisés, obediente a la voz de Dios, va y le habla al pueblo de parte de Dios. Entonces, después de que Moisés le dice al pueblo lo que Dios les manda, ¿cuál era el mensaje que Dios quería comunicar a su pueblo? Vemos nosotros ahí que dice: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, en el verso 5, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Este es el mensaje que Dios le había dado al pueblo. Si guardan mi palabra, si escuchan mi palabra, ustedes van a ser mi especial tesoro, porque yo tengo un pacto con ustedes. Entonces, cuando Moisés comunica estas palabras que Dios quiere que el pueblo oiga y entienda, el pueblo responde a Dios. Entonces, no solamente es una situación estática en la que nos sentamos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos, sino que tiene que haber una respuesta efectiva de parte del pueblo. Y la respuesta del pueblo de Israel a lo que Dios estaba hablando es: todo lo que tú has dicho, nosotros lo haremos. Oiga bien, mire bien lo que está pasando acá. Dios le da la palabra a Moisés, Moisés se lo comunica al pueblo y el pueblo responde: nosotros vamos a hacer lo que tú nos has dicho que hagamos. ¿Y qué era lo que el Señor les había dicho? Que oyeran su palabra, que creyeran en las cosas que Él les decía, porque Él iba a hacer de ellos su especial tesoro. Iban a ser una nación de sacerdotes. Entonces el pueblo responde: eso que nos has dicho, nosotros haremos. Vamos a escuchar atentamente y vamos a obedecer lo que tú tienes que decirnos. Entonces, Moisés regresa a Dios y le dice a Dios lo que el pueblo dice. Entonces se genera un intercambio, un diálogo entre Dios y el pueblo a través de esta acción de adoración. Y luego Dios le dice a Moisés: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana y laven sus vestidos. Entonces no solo es una situación, o no solamente es una ocasión de una sola vez el domingo, sino que o el día específico en que se reúne Israel, sino que es una acción continua de llevar al pueblo a lavarse, a santificarse y a presentarse puro y sin mancha delante del Señor, porque cuando el pueblo estaba reunido, Dios descendía y estaba en medio de ellos. Y la gente podía ver que Dios estaba ahí, que hablaba con el hombre de Dios, y Dios manifestaba estas señales para que el pueblo creyera para siempre que quien hablaba no era Moisés, sino que era Dios. Hermanos, cuando venimos al culto, cuando nos congregamos aquí como iglesia, nosotros somos el pueblo de Israel en el Sinaí. Y quisiera que me escuchen bien todos los que están aquí presentes. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia, nosotros somos Israel en el Sinaí. Dios nos ha congregado por su poder. Nadie vino acá, aunque algunos vienen a regañadientas. Todos venimos y estamos congregados acá
por el poder de Dios y por la providencia, el Espíritu Santo se ha encargado de hacer todo lo necesario para que nosotros estemos aquí este día y escuchemos lo que Dios tiene para decirnos. ¿Y cómo habla Dios a Israel? A través del hombre que Él ha escogido para hablar. Entonces, ¿cómo le va a hablar Dios a la iglesia? A través del pastor que Dios ha escogido por medio de su poder depositado en la iglesia para que hable a la iglesia de parte de Dios. A final de cuentas, quien habla a la iglesia cuando la iglesia está congregada es el mismo que los congregó. ¿Acaso yo anduve despertando a cada uno de ustedes y trayéndolos para que vinieran acá? No. Quien lo despertó esta mañana, quien puso en su corazón la disposición para alistarse, para venir y para congregarlo acá, fue el Señor. No fue el pastor, no fue ningún líder de la iglesia, fue el Señor. Si el Señor lo trajo a usted, entonces el Señor tiene algo importante que decirle hoy. De manera que, si el Señor nos trajo y el Señor nos va a hablar, es una terrible falta de respeto estar haciendo cualquier otra cosa que no sea escuchar lo que el Señor tiene que decirnos. Es decir y manifestar abiertamente que no me importa lo que Dios tenga que decirme. Que es más importante estar viendo mi celular, que es más importante estar leyendo otra cosa, que es más importante cualquier otra cosa que lo que Dios tiene que decirme. En Éxodo 19 vemos que la respuesta del pueblo a la palabra que Dios tenía que hablarles era que el pueblo dijo: amén. Nosotros vamos a hacer todo lo que nos has dicho. Nosotros vamos a escuchar tu palabra, nosotros vamos a recibir tu palabra y nosotros vamos a hacer conforme a todo lo que tú nos digas que hagamos. Y si el mensaje que Dios le daba al siervo que él había escogido para hablar al pueblo era que fuera, que lavara al pueblo, que lo santificara, entonces el pueblo iba a estar de acuerdo en lavarse y en santificarse para presentarse santo delante de Dios. Lo que vemos en este pasaje es un paralelo con lo que nosotros hacemos todos los domingos. Mis hermanos, no venimos solo por cumplir con una obligación. No venimos solo porque eso es lo que se hace todos los domingos y tenemos que hacer todos los domingos hasta el fin del mundo. Venimos al culto porque el Señor nos citó aquí, porque el Señor quiere hablarnos. Y lo que nos va a hablar es de su palabra. Si el Señor nos va a hablar, entonces, hermanos, es nuestro deber como cristianos, como pueblo suyo, adquirido por un precio, que nosotros prestemos la debida atención a lo que Dios tiene que decirnos. Yo estaría de acuerdo en que alguien no ponga atención cuando lo que está hablando el pastor aquí al frente es otra cosa diferente a la palabra de Dios. Cuando lo que está diciendo es su testimonio, cuando lo que está diciendo es conocimiento del mundo, o cuando lo que está diciendo es algo que no tiene que ver absolutamente nada con el mensaje que Dios tiene para su pueblo. En el caso de Moisés, Moisés comunicaba todo lo que Jehová mandaba conforme al pacto que él tenía con ellos. Entonces, la enseñanza de un pastor tiene que estar suscrita al margen del pacto que Dios tiene con su pueblo. Y ese es el pacto de gracia. El pacto por el cual Cristo muere por pecadores para hacerlos libres de su pecado y presentarlos justos delante del Padre y darles libertad del pecado. Entonces, cuando nos reunimos a leer su palabra tiene que alumbrar a nosotros cuán pecadores somos y nuestra profunda necesidad de aquel que puede limpiarnos de toda nuestra maldad. Si el mensaje es verdadero y fiel a las palabras del Señor, no tenemos ninguna excusa para estar haciendo cualquier otra cosa.
cuando el Señor habla. Y si para alguien es más importante ver el celular o salirse, atender otra llamada, hacer cualquier otra cosa que no sea escuchar la voz de Dios, mis hermanos, entonces definitivamente esa persona no es cristiana. No ha nacido de nuevo y obedece a su padre el diablo, como le dijo el Señor Jesús a los fariseos. Lo que nosotros vemos aquí en Éxodo 19 es verdaderamente la dinámica que hay entre Dios y su pueblo. No es solamente venirse a sentar, no es solamente estar de cuerpo presente, el cuerpo está ahí, pero el alma a saber a dónde anda. El pensamiento está pensando si dejó la estufa encendida, que va a llegar en la tarde fulanito, que vamos a comer cuando sean las 12. Es sentarnos, escuchar la voz, procesar el mensaje de Dios y pensar cómo vamos a responder a lo que Dios nos está diciendo. Entonces, el culto no es solamente un sentarse a escuchar, es un diálogo entre Dios y nosotros. Dios nos habla a través de nuestras oraciones. Dios nos habla a través de ahorita leímos la palabra congregacionalmente. Dios nos estaba hablando cuando nosotros leímos esta palabra. Yo simplemente estoy enfatizando lo que Dios ya nos habló. Cuando usted se sienta y escucha, usted presenta su respuesta a Dios. ¿Sí? Luego cantamos, y cuando cantamos la verdad, cantamos la palabra de Dios. Dios nos está hablando a través de los cantos. Y nosotros estamos respondiendo a Dios cantando esos cantos. Entonces es una interacción fluida, no solamente es de una vía. Hay un intercambio entre Dios y nosotros. Cuando es el tiempo de la predicación, el predicador habla la palabra del Señor. Y nuestra respuesta a Dios, no al predicador, nuestra respuesta a Dios tiene que ser escuchar con oídos atentos. Tiene que ser atesorar esas palabras, guardar y procurar entender y saber qué es lo que Dios me quiere decir a mí con este pasaje. No es decir, ve, eso que está predicando es para aquel, es para el otro. Puchica, ¿cómo no vino aquel hermano, hombre? Y era para él esa predicación. Mi hermano, las predicaciones son para nosotros, es Dios hablando a nuestra vida. Entonces tenemos que estar concentrados y buscando escuchar qué parte de esto se aplica a mí, para que yo pueda responder a Dios con un amén y decirle, amén, ese soy yo, eso necesito yo voy a hacer conforme a eso que tú me estás diciendo. Así que mis hermanos, el culto al Señor es algo serio. Tenemos que procurar con todo nuestro corazón sentarnos en este lugar a tener ese diálogo franco con Dios, estar atentos y a escuchar. Y debemos enseñar a nuestros hijos la manera correcta en cómo tienen que comportarse cuando estén delante de la presencia del Señor. Cuando estén en el lugar donde Dios nos ha citado a escucharlo. O es que si usted lo invitan a compartir con unos amigos y sus hijos están haciendo cualquier otra cosa, mientras sus amigos están hablando, usted no va a corregir a sus hijos. Mientras están compartiendo ahí con ellos, no va a decir nada por corregir a sus hijos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo comportarse en el momento del culto al Señor. Obviamente, los que puedan entender. Hay niños que son más chiquitos y que con el tiempo y con la práctica y con venir van a ir aprendiendo cómo comportarse. Pero los que ya entienden, los que ya están en edad de recibir nuestra instrucción, entonces nosotros debemos ser diligentes para decirles, papito, estamos aquí para escuchar la voz de Dios. Guarda tu celular porque este no es el momento
para estar usando tu celular, jugando en tu celular o haciendo cualquier otra cosa que no sea escuchar la voz de Dios. Porque es una falta de respeto no prestarle la atención debida a Dios, porque es el Rey del universo, el creador de todas las cosas, el creador de nosotros. Y no vamos a escuchar la voz y lo que Dios tiene que decirnos. Entonces es nuestra labor como padres, hermanos, enseñar a nuestros hijos. Así como Moisés tenía que enseñarle al pueblo y decirle, esto es lo que tienen que hacer. Imagínense Moisés dando la instrucción al pueblo. Tienen que ir a lavarse, tienen que ir a bañarse, tienen que ir a lavar sus vestiduras, tienen que hacer todo lo que tengan que hacer para poder presentarse a Dios puros y sin mancha. Es lo mismo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Tiene que poner atención, tiene que guardar las cosas que no le muestran atención a Dios y tiene que poner atención a lo que Dios va a hablar. Hay una preparación, hay una instrucción que tenemos que hacer. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que nuestro Dios es un Dios santo, todopoderoso, que demanda toda nuestra atención. Y mis hermanos, esto no solamente porque, ay, qué arbitrario que es el pastor, qué legalista. Todo esto resulta en nuestro propio beneficio. La razón para escuchar a Dios es para la salvación de nuestra alma. Es para nuestra santificación delante de Él. ¿Qué otra cosa habrá que sea más importante que eso? Escuchar a Dios resulta en nuestro propio beneficio. Así que mis hermanos, con eso en mente, quiero invitarlos a que en esta mañana podamos responder a lo que Dios nos ha dicho de la misma manera que el pueblo de Israel. Amén. Todo lo que tú has dicho, así haremos. Y ahora vamos a cantarle de vuelta a Dios su palabra. Vamos a interactuar con Él en un diálogo a través de nuestro tiempo de cantos. Quiero invitar a mi hermano Alejandro para que nos dirija en este tiempo.